¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema definitivamente del conflicto de interés es un asunto que está pegado directamente a la figura, a la campaña de Xóchitl Gálvez, aunque ella trata de normalizarlo de diferentes maneras y de diferentes formas, convencernos de que es algo común, incluso entre los empresarios. Durante el debate surgieron los contratos entre el INAI y la empresa, que dice Xóchitl no es de ella, es del esposo, entre otras ocurrencias. Y esta noche, esta tarde, este día, dependiendo de la hora que usted vea el video, nos engalana esta comunidad con la gran periodista Nancy Flores de Contralínea. Mi querida Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Saludos, Jesús, saludos a la audiencia también de este programa tan importante. Y sí, fíjate que este tema del conflicto de interés es muy interesante porque si uno va a la página del Senado de la República, donde pues se ponen digamos, las trayectorias o los currículums de los senadores, en este caso, aunque ella tiene licencia, todavía permanece el histórico. Pues ahí uno ve que ambas empresas, tanto Omei como Hightech, fueron fundadas por ella. O sea, ¿podrá Claro. ella ya haber transferido la propiedad de estas empresas? De una no. En una sigue apareciendo ya directamente como accionista, que es esta Hightech. De Omei, al parecer transfirió sus acciones a su hija, Diana Vega, pero en el otro caso, de cualquier manera, no quita que haya un conflicto de interés, Jesús, porque pues tú no puedes decir no hay conflicto de interés porque en esa estaba solamente mi esposo. Es que ahí está precisamente el conflicto de interés. Es una empresa familiar de la cual obtiene un beneficio la familia y ni siquiera, digamos, alguna consanguínea, ¿no? Es la directa, o sea, tu núcleo familiar directo. Entonces, aún con este intento de salir del paso, me parece a mí que se sigue configurando este delito que por supuesto tendrían las autoridades que investigarlo y además después de ser sometida a un juicio determinar si existe o no el conflicto de interés, pero digamos que los elementos están en torno a este delito y es un delito de corrupción. O sea, no hay que olvidar que la corrupción tiene digamos, muchas configuraciones y una de ellas es el conflicto de interés. ¿Ustedes qué encontraron, Nancy, en torno a la relación entre el INAI y estas empresas de Xóchitl Gálvez? Encontramos estos contratos, dos de ellos me parecen son los más importantes desde el punto de vista de los tiempos, porque fueron firmados en 2019. Y es con la empresa Omei, ambos. Hay que recordar que Xochitl Gálvez asume este cargo de senadora de la República en 2018. Uh En -huh. septiembre de 2018 es cuando entra esa legislatura y estos contratos los obtiene en 2019, a principios de 2019. Son contratos, uno por 700,000 pesos, el otro por más de 4 millones de pesos. Y en ese contexto, lo que podemos ver ya es abiertamente lo que la doctora Claudia Sheinbaum le recriminó en el primer debate a la candidata del PRIAN. ¿Qué es esto? Pues justamente la defensa férrea que asumió Xochitl Gálvez como senadora de la República de este Instituto Nacional de Transparencia. Recordar que en la trayectoria de ella como legisladora se encadenó a su silla, no era exactamente su curul, pero sí a su silla, y fue por el INAI. O sea, ella hizo esta manifestación por el INAI, participó en lo que se conoció como la pijamada de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD, en el Senado de la República, cuando tomaron la tribuna y se fueron a dormir ahí, incluso iban vestidos de pijama, y por eso se le llamó la pijamada. Eh, y ahí recordar que fue por el INAI, o sea, todo esto fue por el INAI. Hubo otro momento en abril de 2023 donde incluso ella colocó
mantas gigantes en el Senado, pues para exigir que se eligieran a los 3 comisionados faltantes del INAI, pero al mismo tiempo es contratista del INAI, o sea, tiene esta dualidad que me parece a mí es muy sintomática de lo que ocurrió en los gobiernos neoliberales, de que los servidores públicos al mismo tiempo eran empresarios y al mismo tiempo eran contratistas del gobierno. ¿Por qué son importantes estos dos contratos? Porque ella ya estaba en el ámbito federal. Podrá decir que no tenía injerencia en los asuntos del instituto cuando ella era delegada de la Miguel Hidalgo. Y tiene razón, porque ahí no hay ninguna relación, digamos, directa, quizá indirecta sí, porque el INAI se convirtió en un instituto nacional que veía pues todo, o sea, al dejar su carácter de federal ya tiene injerencia también en las alcaldías, pero digamos no es una relación directa. ¿Dónde sí tiene una relación directa y por qué se podría configurar el conflicto de interés? Donde ella puede tomar una decisión sobre ese órgano y esa decisión se toma desde la legislatura. ¿Por qué? Porque el Senado tenía esta facultad de nombrar o no a los comisionados y ella además asumió directamente la defensa. No hubo otro legislador que hiciera tal cantidad de eventos para defender al INAI. Incluso fue al pleno del INAI, la invitaron, están ahí las imágenes de cuando acudió y ella daba su respaldo público, pero al mismo tiempo es contratista del INAI. Y es ahí donde está, digamos, el punto que ella no logra aclarar con el hecho de decir, esa empresa no es mía, es de mi esposo. Esa empresa es de su familia. Y ahí hay un claro conflicto de interés y por eso en las declaraciones patrimoniales, los servidores públicos en general tienen que poner dónde está su conflicto de interés para que no tengan ninguna acción digamos, relativa a sus funciones como servidor público que pueda beneficiar o a la empresa o al sector donde está esa empresa. Y aquí el nexo son los contratos con OMEI. ¿Por qué tú, Nancy, desde tu expertise, has investigado al poder económico, has investigado al poder político, esta relación, esta simbiosis, sobre todo, como bien señalabas, que nace, que se profundiza durante esta época neoliberal? ¿Por qué tratar de normalizarlo? ¿Es un nivel de cinismo o es que de verdad ya cayeron en ese punto en donde están los documentos, como bien señalas, están las pruebas, como bien señalas, y sin embargo nos salen con que es una empresa de mi esposo, aun y cuando es obvio, como bien señalas, que a final de cuentas, pues tienes un vínculo y una ganancia económica de ese tipo de relaciones y que además tú te prestas a una defensa, a un instituto con el cual de una u otra manera tienes un negocio? Sí, justo porque esto estaba, digamos, muy, eh, es que no es la palabra normalizado, sino más bien que había muchos servidores públicos con esta clase de negocios. Entonces, lo que ocurrió es que para ellos, o sea, no sé el caso específicamente de Xochitl Gálvez, si de verdad no alcanza a dimensionar lo que significa un conflicto de interés o un tráfico de influencias, porque también ella misma nos ha demostrado que no tiene mucho conocimiento ni siquiera de qué son los poderes fácticos, o sea, quizá no entiende esta separación que debe de haber entre el sector privado y el sector público. Pero ¿qué es lo que ocurrió en los gobiernos neoliberales? Que muchos servidores públicos pues tenían sus funciones de gobierno, digamos, en la mañana y en la tarde tenían sus funciones como de iniciativa privada. Y lo veíamos, por ejemplo, igual en el Congreso, con los abogados que después litigaban en contra del gobierno. Está el caso de, por ejemplo, el jefe Diego, ¿no? Diego Fernández de Ceballos, que por una parte, pues era legislador de día y en las tardes se dedicaba a litigar en contra del propio gobierno a favor de intereses transnacionales. Entonces,
esto estaba pues como muy presente en muchos y muchas servidores y servidoras públicas. Y me parece que es la forma en la que ellos pues lograron mantener de alguna manera este estilo de vida que es muy cómodo, que es muy fácil y que al mismo tiempo significa aprovecharse de esos cargos públicos para beneficiar a privados, sean directamente partícipes de esas empresas o no, porque también hay otros modelos de tráfico de influencias y de conflicto de interés, como por ejemplo el de Felipe Calderón Hinojosa. Él siendo secretario primero de Energía y después presidente de la República, pues benefició directamente a empresas del sector energético. El caso particular de Iberdrola, no es que él fuera accionista de Iberdrola, pero es que después, una vez acabando su encargo público, se fue a trabajar a Iberdrola. Es decir, tenía esta relación de beneficios para que después él cobrara por esos beneficios y cobró a través de la incorporación a la plantilla ejecutiva de esta empresa. Entonces era tan, digamos, común que existieran este tipo de relaciones o de tráfico de influencias que en realidad lo que hicieron es como minimizar el conflicto, o sea, minimizar la situación y de alguna manera sí, pues que se fuera normalizando en la sociedad, ¿no? Que nosotros pensáramos que es normal que nuestros servidores públicos al mismo tiempo sean empresarios y entonces tengan negocios con el propio gobierno y se enriquezcan del dinero público, que no lo viéramos como una transferencia ilegítima del dinero público hacia sus propios bolsillos. Y eso tiene que ver también con un manejo de la comunicación a través de los grandes medios corporativos que también tienen sus propios conflictos de interés, que creo que ya en este sexenio han quedado muy revelados, como por ejemplo los medios corporativos que tienen negocios en hospitales, negocios en cárceles, negocios en carreteras, negocios en aeropuertos. Todo eso también ya quedó exhibido, pero de alguna manera había estado oculto, pues porque les convenía a todos los que hicieron negocio de esta manera. Y por otra parte, también decir, Jesús, me parece muy importante advertir que estos mismos personajes son los que dicen que están a favor de la transparencia, a favor de la rendición de cuentas. O sea, un poco el discurso de Xochitl Gálvez es la democracia se forma a partir de la rendición de cuentas del gobierno o del sector público. Y sí, es verdad, esa parte, digamos, eh, ese esa narrativa es de alguna manera cierta. Lo que pasa es que ellos no están comprometidos con la transparencia. En realidad, ellos cuidan, desde mi punto de vista, sus propios intereses. O sea, ¿por qué les interesa que exista el INAI? Porque tienen negocios ahí. O sea, no es por la transparencia, pero al mismo tiempo porque el INAI ha servido durante todo este tiempo para, pues, de alguna manera, estar golpeando a la cuarta transformación. ¿Cómo? Pues de muchas formas. O sea, el INAI, hay que recordarlo, ha tenido episodios realmente terribles en cuanto a su actuar. No sé si lo recuerdas, Jesús, pero nosotros lo denunciamos hace un par de años, me parece 2021 o 2022, no tengo ya muy clara la fecha, cuando empezamos a publicar esta relación entre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Claudio X González Guajardo y Kimberly Clark y el gobierno de Estados Unidos financiando a este grupo de choque o a este grupo de interés, grupo de presión.
contra el gobierno de la Cuarta Transformación, el INAI Incluso lo platicamos en la nos octava, lo recuerdo, Nancy. exactamente, el INAI nos conminó, o sea, nos estaba exigiendo que reveláramos nuestras fuentes informativas, lo cual a mí me parecía escandaloso, porque el órgano que tiene que garantizar el derecho humano a la información, que debería de ser el primero en salvaguardar las fuentes de los periodistas, estaba pues de alguna manera minando este derecho de todos y todas los mexicanos a enterarnos de cómo están estos pues negocios o estas configuraciones de intereses desde gobiernos extranjeros tratando de pues de alguna manera tener injerencia en nuestro país, además una injerencia ilegal e ilegítima. Entonces, si te fijas, son estos mismos grupos que en realidad no les gusta la transparencia, porque en su momento también lo revelamos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad le pidió al INAI que censurara al presidente de la República para que él nunca más se refiriera a ese financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Y el mismo discurso de Claudio X González Guajardo lo asumió Xochitl Gálvez. Ella tenía este mismo discurso de el INAI no se toca, necesitamos que se nombren a los comisionados de la transparencia, porque sin transparencia se golpea la democracia, etcétera. Y en términos generales, es que el INAI no estaba sirviendo para la transparencia y no está sirviendo ahora mismo para la transparencia y lo hemos visto en otros ejemplos, entre ellos otro reportaje que sacamos sobre el gasto del dinero público de los comisionados, ahora excomisionados de este instituto en table dance, ¿no? En cantinas, en todo esta pues exceso, me parece a mí, de incluso de corrupción al propio interior del propio Instituto de la Transparencia. Entonces, en realidad no están comprometidos con la transparencia, con la democracia, con la rendición de cuentas, sino más bien están comprometidos con sus negocios privados, que claro, les garantizan esta transferencia de dinero público a sus cuentas, así sea del esposo o de la hija o del hijo, al final es la familia de Xochitl Gálvez y decir que mientras nosotros habíamos documentado solo los casos de Omey, porque yo estaba hablando con varias fuentes informativas y todas me decían, sí existen los contratos con Hightech, pero no los hemos localizado o están fuera de la plataforma de transparencia. Yo misma hice una búsqueda en plataforma de transparencia, no los localicé y es básicamente porque todo lo que estaba antes en el portal de obligaciones de transparencia que se llamaba solo POT, ahora es CIPOT, se perdió, o sea, ya no existe, ya no hay rastro, pero después al par de horas de que nosotros publicamos esta información, el INAI saca un comunicado donde confirma que sí había negocios también con Hightech, aunque esos eran en 2007, si no recuerdo mal, y eso confirma que las dos empresas estaban vinculadas directamente a este Instituto de la Transparencia. Lo que pasa es que en 2007 era el Instituto Federal de la Transparencia, el IFAI, y ahora ya es el INAI. Entonces, a mí me parece los dos, digamos, contratos sustanciales o que nos permiten ver con mayor claridad el posible conflicto de interés que denunció la doctora Claudia Sheinbaum son estos dos de 2019 porque ella ya era senadora y porque una vez que asume este cargo como senadora también asume la defensa del instituto al mismo tiempo que estaba recibiendo este beneficio económico por la vía de los contratos. Bien, Nancy, quiero aprovechar tu presencia para preguntarte, ahorita que tocamos el tema del INAI, estos organismos autónomos que a final de cuentas son creados en un modelo salinista, en un modelo que el propio Carlos Salinas de Gortari impulsó desde su llegada al poder, y tocaste un tema importantísimo, la manipulación de los mismos. El INAI dice, yo ayudo a la transparencia, sí, pero hasta cierto límite, hasta cierto punto que no toque ciertos intereses y ese organismo autónomo permite a este gran capital tener el control de la información que está otorgando a la ciudadanía. Es decir, estamos ante un momento en donde se tiene que erosionar este sistema, te lo pregunto, es decir, la desaparición de estos organismos autónomos o su refundación como tal.
Yo creo que lo segundo, Jesús, o sea, realmente me parece que debe de existir una transformación. ¿Por qué? Primero porque hay que entender que el derecho humano a la información no solo se refiere al sector gubernamental y no solo se refiere al ejecutivo, al poder ejecutivo. O sea, abarca primero, y hay que decirlo con toda claridad, los tres poderes que son el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y además los tres niveles de gobierno, que es federal, estatal, municipal. Sí, pero no solo eso, otros sectores de la sociedad tienen que rendir cuentas también al pueblo, en este caso de México. Nos referimos a los poderes fácticos. También ahí se tiene que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque la mayor contaminación, por poner solo un ejemplo, proviene de la industria privada, los corredores industriales que pues ya está identificado incluso por los científicos mexicanos que tienen tales niveles de contaminación que hay 60 regiones en nuestro país que se consideran infiernos ambientales o infiernos industriales donde se generan enfermedades mortales, el cáncer, las enfermedades crónicas renales, abortos espontáneos, donde las personas tienen una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, entre otras. Entonces, ese sector también tiene que rendirnos cuentas porque está afectando nuestros derechos humanos. Y no solo es la contaminación del aire, es la contaminación del agua. Tenemos el derecho humano al agua limpia, por ejemplo. Y estos sectores de la sociedad impiden que tengamos el libre ejercicio de esos derechos. También tenemos derecho a saber dónde se va a colocar una mina, una empresa minera, qué es lo que va a explotar, etcétera. Entonces, tenemos que entender que el INAI, pues como tú decías, o sea, no solo es que se quede corto a la hora de hacer una rendición de cuentas del poder que sí puede fiscalizar, que es el poder público, ¿no? Por toda esta idea de que el INAI no se toca, el INE no se toca, la Suprema Corte no se toca. Entonces, todas esas áreas de gobierno acaban pues en la opacidad total y con la anuencia del propio INAI, porque quieren tener el control justo de la información. Entonces se concentran solo en el poder ejecutivo, además en el poder ejecutivo federal con un claro tinte político, pero de politiquería, o sea, ni siquiera de la ciencia, ¿no? De la ciencia política. Entonces nos hacen creer que eso es lo único que debemos de exigir para poder tener el ejercicio pleno de nuestro derecho humano a la información. Y eso es una falsedad. Y el INAI ha servido también para eso. Y entonces nos debemos de dar cuenta que al final no ha sido una institución que realmente nos sirva para transparentar la vida pública, sino que sirve para intereses de grupos y esos grupos están muy identificados y son grupos enquistados en el PRI, en el PAN sobre todo. Y recordar ejemplos, María Elena Pérez Jaén, excomisionada del INAI, es legisladora panista. Ahora mismo, a mí, si yo la busco en mi cuenta de Twitter, me tiene bloqueada. O sea, ¿por qué una servidora pública, porque ella sigue siendo legisladora, me va a tener bloqueada? Si además es una legisladora que se supone tiene una vocación democrática, una vocación de transparencia, pero no es la única. Jimena de Puente de la Mora, creo que así se llamaba la excomisionada presidenta, después se convirtió en legisladora del PRI. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si tú ves también la trayectoria del resto de excomisionados y excomisionadas, la mayoría, si no es que el 99% está vinculado a esos partidos de derecha que nunca han tenido como vacación ni la transparencia, ni la rendición de cuentas, ni la democracia. Al contrario, han servido para de tapadera, como dice el propio presidente, pero sobre todo han servido para instaurar ese régimen de corrupción, de saqueo. Entonces, creo que hay que refundar, o sea, necesariamente tenemos que transformar
o que pensar en nuevas instituciones que realmente nos permitan acceder a este derecho humano, que por supuesto es fundamental para nuestra democracia, pero sobre todo es fundamental para el bienestar del pueblo, porque con información podemos exigir y acceder a otros derechos, así de fácil. Si no sabemos cuáles son los derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación, de quinta generación, lo que se está discutiendo ahora mismo a nivel mundial como una convención o para llegar a esta convención de los derechos humanos de sexta generación que ya tiene que ver con la inteligencia artificial y con otras tecnologías que nosotros también deberíamos estar discutiendo eso, pues difícilmente vamos a exigirlos y a ejercerlos. Entonces, sí comprender que los derechos humanos necesariamente pasan por tener instituciones que verdaderamente busquen esto. ¿Y qué significa? Pues también instituciones que estén a favor de las mayorías, no a favor de las minorías. Y creo que en ese sentido el INAI siempre ha favorecido a las minorías y nunca a las mayorías. Y su propia trayectoria lo puede demostrar, o sea, perfectamente podemos demostrarlo. Los grandes casos de corrupción no se han ventilado porque este instituto los ha cerrado, sus propios casos de corrupción los han mantenido a puertas cerradas cuando ellos deberían ser los primeros en salir a rendir cuentas, pero sobre todo en ofrecer disculpas al pueblo de México por ese ejercicio indebido de los recursos públicos. No lo han hecho, no quieren reducir su gasto es multimillonario, no podemos tener una institución que nos cueste 1,000 millones de pesos por nada, o sea, porque realmente la contribución que hace el INAI es mínima. No puede ser esto en un futuro. Entonces yo sí creo que necesitamos una refundación, quizá pensar un primer paso, su desaparición, pero sí generar una institución que sirva para todos los sectores, que obligue a todos los actores que tienen incidencia directa en nuestra vida, que lastiman a poblaciones vulnerables con su actuar, aunque no lo quieran hacer, ¿no? Porque, pues claro, o sea, si uno piensa en el dueño de una mina, pues pensaría que no tiene la intención de matar a la gente que vive alrededor o de desplazarla, pero finalmente eso va a pasar porque la contaminación que genera su industria va a acabar generando enfermedades y además cuando se instala una industria de estas, generalmente lo que ocurre es que la gente se va o una buena parte de la población aledaña se va, o sea, busca otro lugar para vivir. Entonces, no necesariamente es por intención, eh, pero saben que hacen ese daño y eso tiene que informarse, o sea, necesitamos una institución que abarque todo, Jesús, o sea, no solo que se quede en el ámbito de exigirle solo al gobierno federal y solo porque en este momento hay un gobierno progresista y entonces cuando llegue un gobierno de derecha, que ojalá que no, yo toco madera para que nunca más nos pase una desgracia de esa naturaleza, pero que siempre se rinda cuentas desde todos los ámbitos posibles y no exista nunca más esta idea de que hay instituciones o sectores que no se pueden fiscalizar. Tenemos derecho a saber de absolutamente todo, porque es la única forma de tener una mejor sociedad y de construir una mejor democracia. Ahí tiene usted, mi querido amigo, amiga de esta audiencia, mi queridísima Nancy Flores, te lo reitero como siempre, una de las mejores periodistas de la actualidad. Yo te agradezco muchísimo de verdad tu presencia aquí en nuestra comunidad, Nancy. No, siempre eres muy generoso, Jesús, y pues yo más bien soy la agradecida por este espacio y por pues reflexionar colectivamente sobre estos temas. Es importante pues que veamos como el panorama completo, porque a veces podemos pensar que de verdad hay un interés perverso en desaparecer a la única institución que nos daba luz en la vida y en realidad no es eso. Pero bueno, te agradezco mucho por estos minutos, por la oportunidad de comunicarme con tu audiencia, Jesús.